¿Qué te parece? Hemos disfrutado un tiempo precioso de alabanza. Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, dile, aquí estoy. Dile, puedo escucharte. Estoy atento a lo que hoy vas a hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se titula así, voces. ¿Ok? Tengo varias semanas que Dios me ha estado como ministrando la importancia de aquello que tú estás permitiendo que sea una voz de influencia a tu vida. La realidad es que tu constitución es amor. Di esto conmigo, Dios es amor, por lo tanto, yo soy amor. ¿De acuerdo? Eso es, entonces, ¿qué nos dice esto? Tu diseño es amar a todas las personas. Pero eso no significa que todas las personas se conviertan en una voz de influencia en tu vida. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay personas que sus palabras no están expresando el pensamiento de Dios. Hay personas que con sus palabras solamente están lastimando. Entonces también necesitas aprender a poner límites y sobre todo ver cuáles son aquellas voces de las que tú te estás nutriendo todos los días. ¿Cuántos quieren ir a más aquí? Entonces muchas veces el estancarnos o el detenernos en propósito tiene que ver con las conexiones que te rodean. Y este año que te hemos estado hablando, que sí es un año donde Dios está abriendo puertas delante de ti, necesitas revisar tus conexiones. Amén. Se escucha como esos silencios. ¿Ok? Entonces, esto es importante y quiero con esto que me acompañes. Vamos a revisar algunas citas. Si me acompañas a Proverbios, por favor. ¿Quién ha leído todo Proverbios este mes? Yo confío en que te deja un hambre de que Proverbios necesita ser una lectura de manera mensual. O sea, Proverbios es algo que te vas a dar cuenta que cuando en febrero lo leas vas a aprender algo más profundo. Cuando estés en marzo, en agosto, en noviembre y tú sigas leyendo Proverbios, Dios te va a llevar más profundo. Entonces, independientemente de tu lectura o tus devocionales que estás llevando hoy para estudiar la Biblia, lleva Proverbios, ¿ok? Porque eres un rey y estás aprendiendo a gobernar. Amén. Proverbios 27:17, fíjate, dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila ¿con qué? Con su amigo. Ahora, de repente vivimos en una cultura que toda la gente le dice de repente amigos a todos, ¿verdad? Pero el contexto de lo que está hablando Proverbios significa aquellas personas que aman tu crecimiento, que te aman, que quieren verte crecer, que quieren verte conquistar tu propósito. Porque de repente estamos rodeados de amigos que más que llevarnos a más, están llenos en su corazón de envidias, de muchas cosas. Siempre su hablar es, uy, vas a emprender, como si las cosas están bien difíciles. No sé si me estoy explicando. Entonces, así como el hierro saca filo con hierro, tú necesitas personas porque Dios te ha hecho habitar dentro de una familia para poder ir a más. Amén. Pero sí Dios te llama a revisar esas conexiones. Porque aunque amamos a todos, no todas las personas tienen que ser una voz de influencia en nuestra vida. Quiero hablarte, hay un profeta, si me acompañas a Jeremías, y vamos a ir al capítulo 15, versículo 19. Si tú has leído al profeta Jeremías, a mí me impacta su llamado porque yo veo lo que el poder de Dios hace en alguien que todo el tiempo se desacreditaba. Y Jeremías, si tú lees el primer capítulo, solo en el primer capítulo está la descripción de su propósito y están todos los recursos que Dios le da por disponibles para llevar a cabo esa asignación. Vamos a ir al 15:19, ¿ok? De Jeremías. Pero si tú lees a este hombre, su nombre, su apelativo significa Dios establece. Entonces no es que él se procurara un lugar, ¿quién lo había establecido? Dios. Es más, hay cosas que a lo mejor tú estás haciendo que le incomodan a la gente que está a tu alrededor porque siempre se conforma. Y a lo mejor todo el tiempo hay gente que hasta que te vaya bien le incomoda. No traigas a memoria esos, a lo mejor ya los perdonaste. ¿Sí me explico? Pero eso pasa. Entonces, Jeremías
es alguien de quien tú puedes aprender la importancia de revisar lo que escuchas. Porque Jeremías es uno de estos profetas que varias veces pensó en el suicidio. Y le decía, Dios, ya. Y entonces en este pasaje, Dios, fíjate lo que le dice. Vamos a leer en el 15:19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero quiero leértela en la Nueva Traducción Viviente y fíjate lo que dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi ¿qué? Mi vocero. Creo que ahí ya me ayudaron a ponerla. Y dice, fíjate, me impacta en esta versión, dice, tienes que influir ¿en quién? En ellos. Y ojo, dice, no dejes que ellos ¿qué? Influyan en ti. Di esta palabra conmigo, conversaciones. Son muy importantes las conversaciones que tú tienes. Hace como 2 años, estaba por cerrar el año y el Espíritu Santo, yo recuerdo que íbamos en el carro y Diego volteó a verme y me dijo, deja de pensar tanto. Y yo sabía que era el Espíritu Santo hablándome a través de mi esposo. Porque en ese ínter, Dios comenzó a decirme, Isabel, necesitas revisar las conversaciones que tienes contigo misma. De repente, no sé si te ha pasado que sabes hacia dónde vas, pero el tiempo suele desesperarte. O hay cosas que quieres que se detonen y no se están dando y hay frustración. Así yo estaba alrededor de hace 2 años. Pero me di cuenta que no era problema de que Dios no haya hablado, porque yo ya tenía hacia dónde iba. El problema es que en el proceso yo estaba permitiendo una voz incorrecta en mi interior. Haz esto conmigo. Ouch. ¿Qué voz estás permitiendo que te influya? Porque este término de influir significa esto, no solo significa que lo escuchaste, tú puedes prender las noticias y escuchaste las cosas, pero no dejas que te influyan. Cuando dejas que te influyan es cuando aplicas tu corazón a esas palabras y comienzas a creer lo que esas palabras dicen. Eso es permitir influencia. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice, no tendrás temor ¿de qué? De malas noticias. No dice que no van a venir, pero sí dice, no tendrás temor. ¿Por qué puedo experimentar libertad del miedo en esas circunstancias? Porque no aplico mi corazón a esas palabras. Pero cuando tú aplicas tu corazón a eso, es cuando empiezas a permitir que esas voces te influyan. Y hay un propósito muy grande al que Dios te llamó. Hay un paralelismo muy interesante. Esto lo puedes leer en Génesis 15. Pero cuando Abraham está ofreciendo el sacrificio, dice que él empieza a espantar aves de rapiña que quieren venir a comer ¿de qué? De ese sacrificio. Y este es un ejemplo muy importante de conexiones. Porque hay 2 aves que hablan de conexiones en la Biblia. Aves de rapiña o buitres, si lo quieres ver así, y las águilas. Tú necesitas rodearte de águilas y necesitas espantar a los buitres. ¿A alguien le está ayudando esto? Familia, Dios te está queriendo llevar a más, pero ¿cuántas conversaciones te está? Es más, hay gente que está detenida en chismes, en cosas, y la realidad es que eso solo te hace perder el tiempo cuando hay vidas que están esperando para que tú te levantes como lo que eres y puedan experimentar un toque del cielo. ¿No dice la palabra de Dios que la cosecha ya está lista? ¿No dice que oremos por la cosecha? La cosecha ya está lista, pero sí necesitan levantarse obreros que lleven a cabo el levantar esa cosecha. Pero si tú sigues estancado en conversaciones que solamente te llevan a pensar de la manera que el mundo piensa, que el diablo piensa, entonces en lugar de estar caminando en lo que Dios te llamó a hacer,
vas a estar estancado en esa forma de pensamiento. Cuando tú eres un rey y tu diseño es gobernar. Vuelve a decir esto conmigo, conversaciones son muy importantes. Tú necesitas comenzar a revisar que aunque sí amamos a todos, no podemos permitir que nos influyan ciertas conversaciones, ciertas voces. Amén. Por eso Eclesiastés dice, no apliques tu corazón a todas las palabras que se hablan. No apliques tu corazón. Entonces, necesitas creer porque Dios te añade águilas como amigos. Jóvenes, revisa tus amistades. Dices, uy, estoy bien chavo ahorita. Pues revisa. Posiblemente hay amistades que más que llevarte a más, te están estancando. Revísalo. Amén. Poner límites es valorar más el propósito que el momento. Y entender que el momento tiene la capacidad de redefinir el propósito. Quiero que me acompañes a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 10. La verdad, a mí algo que me encanta de la Biblia, la manera en la que Dios me ha enseñado desde que yo empecé a conocer esto, fue que siempre que me quiere hablar de un tema, siempre me resalta un personaje bíblico. Y entonces me doy cuenta que esas vidas tienen algo que enseñarme. Tanto algo bueno para repetirlo y tanto algo malo para evitarlo. Entonces tú necesitas decidir aprender de otros. Porque si tú caminas con esta mentalidad de, uy, no, a mí nadie me tiene que enseñar, siempre vas a estar limitado. Porque te tengo esta noticia. Todo en el reino tiene que ver con conexiones también. Tiene que ver con familia, tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Lo que fuimos llamados a hacer ni siquiera como fe y gracia, solo con el nombre lo vamos a lograr. Necesitamos entender que Dios nos va a estar uniendo a otras iglesias locales que juntas conformamos la iglesia de Cristo. Pero no, ni tenemos toda la verdad, pero Dios nos ha confiado ciertos principios para enseñarlos a más, pero también Dios nos ha puesto a aprender de otros. Y necesitas caminar con conceptos correctos. Porque si permites que ego comience a decir, uy, a mí nadie me tiene que enseñar, o ya yo todo lo sé, eso es un límite. ¿Ok? Entonces la Biblia está llena de personajes que sus vidas te enseñan. Y en específico, en estos días Dios me hablaba a través de Roboam. ¿Alguien sabe quién fue Roboam? Roboam fue el hijo de Salomón. Salomón, pues muy interesante lo que pasa con Salomón, porque él viene solo a acrecentar lo que su papá había hecho. Eso habla de legado. Y se trataba que las generaciones de David, en este caso Roboam, acrecentara, ¿verdad? Pero aún tú te puedes dar cuenta que cada vida necesita conquistar ciertas cosas. Por ejemplo, David, un gigante que nunca conquistó fue la inmoralidad sexual. No lo conquistó. ¿Qué pasó con Salomón? Ese gigante estaba ahí y tampoco lo conquistó. Si han leído, llegó a tener 1000 mujeres. O sea, eso no es de reino. No es. Y sí, comenzó siendo el rey más sabio, pero terminó no siéndolo. Y te das cuenta que como los principios necesitas aplicarlos tú. Joven, si tus papás te traen a fuerzas, pues bueno, ellos están aplicando principios, pero ahora te toca a ti aplicar los principios. Si no, nunca vas a darte cuenta que funcionan. Yo me acuerdo que uno de los principios, por eso a mí, la verdad, jamás me costó trabajo, fue cuestión del diezmo y de la ofrenda. ¿Y sabes quién me enseñó a diezmar y ofrendar? Mi abuelo. ¿Y sabes cómo me enseñó? Él me daba domingo, es más, me daba domingo hasta los 19 años, imagínate eso. Yo espero que tengas un abuelo como el que yo tuve, ¿ok? Pero él siempre, desde que era niña, yo me acuerdo que me daba, porque mi primer domingo fueron 20 pesos y me decía, Isabel, el diezmo. Y ya, ¿verdad? Agarraba 2 y se los daba, ¿verdad?
Y entonces fue una cultura que comencé a abrazar y hoy me doy cuenta que esos principios que me enseñaron por obediencia en mi temprana edad, hoy son una convicción en mi vida. Entonces, si tú tienes niños pequeños, enséñalos. A lo mejor cuando están los diezmos y las ofrendas te piden, oye, dame una moneda, dáselas y enséñales y luego explícales qué significa. Pero ellos van, lo que comienza por obediencia, terminará por convicción. Amén. Entonces, esto pasa, chavos, aplica los principios. Tú ves que tus papás oran y establecen, tú ves que comienzan a cuidar lo que hablan, o tal vez no, pues comienza a aplicarlos tú. Y te vas a dar cuenta que los principios funcionan. Voltea con el que está a tu lado y dile, esto funciona. Pero necesitas aplicarlo. Entonces, Roboam, fíjate lo que hizo. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Estamos hablando de conexiones. Estamos hablando de esas voces que llegan a hacer influencia. Y vamos a leer en el 10:1. Fíjate, dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido, tú necesitas pues leer la historia de Roboam. Pero fíjate lo que dice en el 3, y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Él les dijo, vuelvan a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Fíjate, aquí comienza a ser algo sabio, porque en lugar de dar una respuesta luego, lo primero que se le ocurría, les dijo, váyanse 3 días, ¿verdad? Y lo primero que busca es el consejo de las personas de experiencia que estuvieron en el reinado de su papá. Pero fíjate lo que sigue diciendo. En el 6, en el 7 dice, y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio y les dijo, ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, o sea, eran los que él llamaba amigos, le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga, así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Ya te fijaste? O sea, si lo tradujéramos al español, casi les dijo, yo voy a hacer más. Ahí les va, ahora sí van a conocer lo que es trabajo. ¿Eh? Dice, así que si mi padre los cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes y yo ¿con qué? Con escorpiones. Ahora, ¿qué hizo Roboam? Roboam hizo lo que sus amigos le dijeron. Hizo lo que aquella voz que le permitía que fuera su influencia, lo condujera. ¿Cuántas personas de repente nada más estás rodeado de ellas y hablan nomás porque hablan? Pero no porque sea un consejo que está diseñado para llevarte a más. Si tú escuchas un consejo, por ejemplo, no, es que si te la hizo, que te te la vas a cobrar. O sea, no. Tú necesitas conocer y de esa manera filtrar. Pero también lo que hizo Roboam, si tú ves las consecuencias que hubo, es que el reino se dividió en 2. Y a partir de ahí Israel tuvo muchos problemas sociales. Era el reino del norte, el reino del sur, tuvieron problemas incluso de a quién le oraban. Imagínate a qué punto llevó a esa generación. Todo por hacer lo que una voz de influencia incorrecta le aconsejó. A Roboam no le faltó consejo sabio. El problema fue que no permitió que ese consejo influyera su vida. Y abrazó el consejo de los que creía que eran sus amigos.
Ouch. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué es tan importante lo que ingresa ahí? ¿Por qué es tan importante las palabras que influyen en tu vida? Porque de eso dependerán los próximos años. Lo que hay en tu corazón o va a producir vida o va a producir muerte. Si tú has estado permitiendo amargura en tu corazón, ¿cómo crees que vas a estar en 20 años? Pues más amargado. Y vas a andar componiendo canciones rata de dos patas o a lo mejor, ¿verdad? Ya otras cosas más feas. ¿Qué es lo que te estás influyendo? ¿Cuál es la voz que te influye? Ahora necesitas aprender a poner límites. A veces permitimos que las personas incorrectas se queden por mucho tiempo. Hay gente que no sabe decir no. Y necesitas aprender a decir no porque hay un propósito más grande a lo que fuimos llamados. ¿Alguien lo está recibiendo? Entonces, voltea con el que está a tu lado y dile, necesitas aprender a poner límites. Si hay claridad de propósito, tú te vas a dar cuenta cómo hay conversaciones que necesitas no escuchar. ¿Cómo hay información de la que necesitas no llenarte? O sea, por ejemplo, si tienes tema de cimientos de la palabra, yo cuando la gente va comenzando no le recomiendo como tal leer otras cosas hasta que se sumerjan bien y se cimenten bien. Porque me he topado con muchos que comenzando en la verdad, terminan hablando mentira. Porque comenzaste a permitir que la voz que te influya no sea la voz de Dios. Y tristemente hay personas que no están dando un impulso a tu vida. Y no te digo que no les ames, ámales, bendíceles, pero pon límites. No apliques tu corazón a esas palabras. Hay gente que no pone límites por miedo a quedarse solo. Mira, Elías estaba llorando. Estoy solo. Entonces Dios le dijo, a ver, Elías, mira, me he reservado a muchos profetas contigo. Entonces él pensaba que estaba solo. Y no, a veces cuando estamos enfrascados en cierto círculo, de repente piensas que así sucede. Pero te tengo una noticia, mira, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara ya casi son 10 millones. Entonces en el mundo hay billones de personas. Dentro de esas personas hay amistades correctas de reino que Dios estará soltando en los próximos años. Yo tengo amigos que ni siquiera están en esta ciudad. Sé que no los veo siempre, pero el día que nos vemos podemos compartir y su voz es una influencia correcta a mi vida y mi voz es una influencia correcta a su vida. Tú necesitas rodearte de personas, no que te den por tu lado, eso no es ser amigo. Tú necesitas personas que con amor te corrijan, porque quieren tu bienestar, porque quieren tu crecimiento, que cuando no estés haciendo las cosas bien, no te digan, ay campeón, lo hiciste bien, no, sino que te digan, no es por ahí, hay más y tú estás llamado para esto. Entonces cambia tu círculo, pon conexiones correctas, porque de eso mucho depende el cumplimiento de tu llamado. Un día Pablo y Bernabé, ellos comenzaron, pero un día se separaron por una disputa. Bernabé quiso cargar con su sobrino y un día ya los había abandonado, entonces Pablo le dijo, espérate, todavía no. Y se enojó Bernabé y se quiso llevar al sobrino, a Juan Marcos. Y entonces, ¿qué pasó? La volvió a hacer. Y entonces lo que sucedió es que un día se separaron y ya no se vuelve a hablar que Pablo y Bernabé estuvieron juntos, pero sí se vuelve a hablar que un día Pablo, ¿a quién crees que se llevó? Al sobrino. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces solo hay momentos en los que esa voz no está lista o no puedes permitirla como tu voz de influencia y necesitas ejecutar sabiduría ahí. Amén. Le damos un aplauso a Dios.
Entonces, conexiones son importantes. Revisa tus conexiones, algo que me gusta y me gusta que lo escuchen de mi esposo, ¿verdad? Pero él luego platica cuando sus amigos lo seguían invitando a la fiesta siendo novios. Y la verdad es que luego piensan, yo le caía gorda a uno de sus amigos. Y luego, ya después de casados al año, el chavo me pide perdón. Y me dice, Isabel, es que me di cuenta que no eras tú. Yo jamás, y Diego te lo puede decir, jamás le dije no salgas, jamás le dije esto. Pero yo creo que él se dio cuenta de algo que yo no estaba dispuesta a abrazar. ¿Sí me explico? Porque amo a mi marido con todo mi corazón, pero yo entendí en ese momento el llamado de Dios a mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, el matrimonio vino a ser como una mancuerna preciosa que hoy nos permite ir a más, porque siempre van a ser mejores dos que uno. Y cuando estamos orando, de repente hoy me sorprende, algo nos pasó en los últimos meses, que hace cuenta Dios, yo les platicaba el otro día que Dios comenzó a hablarme por sueños. Y la verdad es que a mí Dios no me hablaba por sueños. Y hace como 2 años yo escuchando así a mi tía Ale contando las interpretaciones, dije, yo quiero que Dios me hable así. Le dije, Dios, háblame por sueños. ¿Y sabes qué comenzó a pasar? Me empecé a soñar, porque Dios no hace excepción de personas. Pero este año nos empezó a pasar algo muy chistoso, padre en este sentido. Haz de cuenta que es como si Diego soñara una escena y yo soñara otra, pero el sueño es el mismo, o sea, lleva secuencia. Y entonces me doy cuenta de eso, porque Dios nos ve como ¿qué? Como uno. Entonces le hemos estado preguntando a Dios cosas y Dios nos está hablando. Entonces cuando lo platicamos y cuando tuvimos la interpretación completa, vimos, es el mismo sueño. Es como si tuvieras la escena 1 y la escena 2, el paso 1 y el paso 2. Entonces esto es padre, esto sucede. Voltea con el que está a tu lado y dile, estas cosas suceden. Está chido, está padre. Entonces hoy, la verdad es que sí, yo te platicaba que hubo un tiempo que me quedé sin algunas personas que yo consideraba amistades muy buenas. Ahora, la realidad es que de repente del círculo cercano que yo tenía, ya no estaban. Hoy he escuchado, de repente me llega información de sus vidas y les ha ido bien, está bien, porque un día también Dios a través de un sueño me habló que había personas que ya no iban a estar colaborando en la siguiente etapa en el ministerio, pero que mi labor era bendecirlas, pero también soltarles. Y a veces es algo que como seres humanos de repente nos cuesta. Porque cuando estás por soltar, sientes que te estás quedando solo y no. Ni tampoco es que les deseas el mal, así le va a ir, no. Bendícele, pero lo que sí es que posiblemente en la próxima temporada esa conexión no te está llevando a más, al contrario. Entonces toma decisiones y sé sabio y descansa, porque Dios seguirá añadiendo las personas que necesitas para el propósito. Ahora, ¿por qué es tan importante distinguir entre buitres y águilas? Porque los buitres solamente hacen esto. No sé si me estoy explicando. Comen, buscan qué provecho sacar, no sé, pero no están dispuestos a dar. Y toda relación exitosa, si tú quieres que vaya más, necesitas llevarla a cabo con mente de abundancia y siempre pensar en dar. Y eso hacen las águilas. Tú necesitas rodearte de águilas. El águila, si tú estudias cómo funciona este animal, es impresionante en su diseño. Sí, imagínate, llega a golpearse en las rocas para cambiar su plumaje y luego otra vez la ves hermosa. Pero imagínate, eso habla de alguien que puede pasar por procesos, pero el proceso no le cambia el enfoque, porque su diseño no es estar acá, su diseño es arriba. El águila vuela arriba, es en lo alto. Voltea con el que está a tu lado, dile, tú estás sentado en lugares celestiales. Entonces, ¿por qué las conversaciones son tan importantes? Porque si esa conversación no te está llevando a estirar tu fe,
No te está llevando a pensar como Dios piensa. Ámale, bendícele, pero ya no le permitas que influya en tu vida. Así. Y comienza a rodearte de personas que estén queriendo ver el cumplimiento de esta invasión del cielo en la tierra. Revisa tus conversaciones. Porque la manera en la que piensas y la manera en la que hablas es el resultado de aquella voz que has permitido que te influya. Romanos 10 dice lo siguiente: la fe es, no dice viene, dice la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. En este sentido se activa, esa fe que ya está dentro de ti se activa con las conversaciones correctas. Porque con la palabra de Dios no solo es que estés aquí sentado escuchando la palabra, en tu casa poniendo una prédica o en tu lugar de oración leyendo la Biblia, también es con conversaciones correctas. Imagínate conversaciones llenas de personas que hablan: hoy me está yendo así, Dios ha hecho esto, Dios me sanó, Cristo hizo esto, y entonces su experiencia profetiza tu vida, que si Dios lo hizo con ellos, lo hace contigo. Ahora, las águilas celebran, pero el buitre, está como, ¿por qué a ella sí y a mí no? No te rodees de buitres, rodéate de águilas, personas que celebren contigo tus logros, que también corrijan cuando sea necesario, pero que siempre te empujen hacia más. Un águila no te deja estar estancado. Un águila emprende un vuelo y se trata de volar juntos. Amén. Entonces revisa, escucha, revisa lo que escuchas. ¿Qué voces has permitido que sean tu voz de influencia? ¿Lo estás recibiendo? Porque muchas de esas voces están llenas del pensamiento del enemigo. La queja, la comparación, todas esas cosas, sacúdete de ellas. Tú eres hijo del rey. Si tú sigues esperando como incluso de otros, en lugar de caminar como un águila, pues vas a seguir caminando como alguien que siempre quiere tomar de alguien más. ¿Sí? No te voy a decir que puedes estar caminando como un buitre, pero no sé si me estoy explicando. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, necesitas ser como tu diseño es, un águila. No dice que Él te dará fuerzas, Él levantarás un vuelo como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. No está diciendo que no va a haber momentos difíciles, pero sí está diciendo que tienes la capacidad de vencer eso y seguir caminando. Amén. Por eso necesitas rodearte de personas correctas, porque su consejo puede ayudarte a tomar convicciones adecuadas cuando sea necesario. Dios no le dio por su lado a Elías. Cuando Elías quería así ya andarse muriendo también y pensando en cosas, en el suicidio y cosas que no, le dijo: mira, Elías, levántate, ya comiste, ¿verdad? Levántate y ve y sé un padre. O sea, lo puso a servir. Entonces de repente hay gente que a lo mejor su consejo: ay no, deja de servir, no esto. Como, ¿por qué daríamos un consejo fuera de contexto bíblico? O sea, ya desde ahí, no sé si me estoy explicando. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y modelo tenemos para seguir sus pisadas. Entonces, si Jesús sirvió de principio a fin, entonces nosotros continuaremos sirviendo. Y no solo aquí, también aquí, que es tu casa local, pero también allá afuera. Pero servir todo el tiempo. Entonces, revisa las conversaciones y revisa cuáles son esas voces a las que les has permitido influencia. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Dios es bueno. Quiero antes de concluir, acabamos de abrir ya las inscripciones. Bueno, creo que empiezan clases el lunes, ¿verdad, Maru? Me decías, ¿te puedes poner de pie, Maru?
Ella coordina el área de enseñanza y están abiertas las inscripciones para un bloque que se llama Roots, ¿ok? Este bloque, gracias Maro, si tú te graduaste de Escuela 180, está abierto para que te inscribas. ¿Qué es? Roots significa raíces. A través de estas enseñanzas son nuestros discipulados básicos para que tú puedas ir más profundo y puedas crecer, porque tu diseño es ir a más. Amén. Entonces Maru va a estar acá afuera esperándote para inscribirte y que no te pierdas el arranque de clases el lunes. Es totalmente gratuito desde tu casa, es una clase por semana, pero aprovéchalo. Amén. Y quiero orar por esto, porque Dios me lo puso a orar desde que estábamos en la alabanza. Pero si tú traes alguna dolencia, ¿okay? Si alguien me puede acompañar en el piano o solo puedes ponerte de pie, todos pónganse de pie. No voy a pasar a nadie al frente, solo esta fue la indicación que yo tuve. En ti está la unción, amén. Entonces solo levanta tus manos un momento y comienza a darle gracias a Jesús por lo que Él hizo. Y quiero que en ese momento medites que todo Isaías 53 describe lo que Él ganó en su cuerpo. Y su cuerpo recibió cada golpe. Su cuerpo fue quemado, porque literal el juicio de Dios fue sobre Él. Pero vivió esto para que hoy ninguna enfermedad permanezca en tu cuerpo. Así que si tú estabas pasando por algún tipo de dolencia, inclusive te dolía el dedo chiquito del pie, cualquier tipo de dolencia, en ese momento pon tu mano en ese lugar. Si te habían dado algún diagnóstico, pon tu mano en ese lugar. Dile al Espíritu Santo, dile, llévame a ver como tú ves. En este momento lo que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer es llevarte a ver si son rodillas sin dolor, tal vez ligamentos siendo regenerados, si es espalda, hígado, teniendo una reconstrucción como si Él está haciendo algo nuevo. Pero dile, llévame a ver lo que tú ves. Posiblemente Él te va a enseñar a ti mismo haciendo cosas que no podías hacer. Mejor te costaba trabajo subir escaleras. Y te va a comenzar a mostrar subiendo esas escaleras totalmente sano. Dios, tú eres sanador. Yo sé que quieres hacer esto. Yo sé que esto es lo que tú quieres. Así que con tu voz comienza ahora a ordenarle. Una vez que lo viste, ordénale sanidad y dile, rodillas sanas en el nombre de Jesús. Háblele a las partes de tu cuerpo con tu voz. Tú como rey necesitas escucharte. La unción reposa sobre ti. Declara sanidad ahora en el nombre de Jesús. Sanidad en todo el sistema digestivo en el nombre de Jesús. Personas con constante agrura, con constantes problemas estomacales, sanos hoy en el nombre de Jesús. Declara sanidad en tu cuerpo hoy. Él ha puesto poder en tu boca. Sé sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A tu corazón háblale en el nombre de Jesús. Si es algo que puedas hacer físicamente que muestre que tú estás creyendo esa sanidad, si eran tus rodillas, comienza a mover tus rodillas. Si era tu espalda, comienza a moverla. ¿Ok? Y declara sanidad en el nombre de Jesús. Sano al 100%. Una vez más declara en el nombre de Jesús sanidad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Sana completamente. Sana oídos en el nombre de Jesús siendo restaurados.
Una vista en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 100%. Si de repente sigues sintiendo como una molestia, declara esto al 100% en el nombre de Jesús. Sano completo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Su palabra es poder. No hablamos por hablar, hablamos porque hay un fundamento. Y Cristo ganó la victoria sobre toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Él es bueno. Él es bueno. Familia, necesitas testificar de lo que Dios está haciendo hoy. Amén. Pero tú eres sano, ¿ok? Tú eres sano. Familia linda, te amamos un montón. Dios te ama profundamente. Y tu semana es buena. La vida es para disfrutarse. Nada de lo que acontezca puede cambiar lo que Él ya ganó. Amén. Entonces levanta tus manos y dile: gracias, Dios, porque eres mi Dios y siempre eres bueno. Vamos a despedirnos, amigos.